Ya, el nombre del acero proviene del latín acerius, que se refiere al material en el cual estaban hechas de armas blancas en la antigüedad. Quiere decir que ya en la época antigua, hace 3000 años antes de Cristo, ya se podía fundir o moldear el acero, ¿no? Que era muy importante ya desde esa época. Tenemos acá la clasificación de acero. Según el método utilizado para darle forma, el acero moldeado, ¿no? Que esto quiere decir que se va a calentar el acero y se va a llevar a un molde, ¿no? A un molde que nosotros, bueno, deseamos, puede ser para hacer una llave o fierros de construcción, ¿no? Acero forjado, dice, ¿no? Esto se calienta y se enfría en una forja. Aceros, también tenemos lo que viene a ser acero laminado. Según su utilización, más que todo hoy en día lo que se está utilizando más es el acero para la construcción. Mayormente como utilizamos para la construcción de viviendas y edificios, ahí mayormente lo estamos utilizando. Aceros para fabricar imanes, aceros para fabricar herramientas y aceros inoxidables. Según su composición tenemos dos, los aceros ordinarios, ¿no? Que acá se está involucrando el cobre con el hierro. Son dos componentes para poder obtener lo que viene a ser el acero ordinario. Y los aceros específicos también se involucra el carbono y el hierro, pero acá se añade otros elementos químicos más para poder tener lo que viene a ser los aceros especiales. Ya, vamos a ver un poco acá la importancia del acero y comúnmente dónde más se utiliza, ¿no? El acero en la industria. El acero está presente en casi todo lo que nos rodea, como ya les he mencionado al inicio, ¿no? Desde los tornillos que sujetan la mesa en la que trabajamos, el coche o el tren o la bicicleta que nos lleva a trabajar, hasta los aviones o barcos que transforman nuestras mercancías. Entonces quiere decir que si nosotros queremos desplazarnos de un punto, de una ciudad a otra ciudad, vamos a utilizar estos autos, ya sea camionetas, que ahí están, se está elaborado de acero, ¿no? Está conformado el acero de esas estructuras. Como podemos ver también en la industria automotriz, ¿no? La industria automotriz depende enormemente del acero, ya que se trata del material más comúnmente utilizado, como podemos ver en las carrocerías, ahí puesta el motor, las llantas, ¿no? Los frenos, todo ello lo conforman lo que viene a ser el acero. En las industrias de la energía, el acero es uno de los materiales más duraderos y fiables utilizados en la industria energética, ya que es un fuerte, ligero y resistente a la corrosión. Por ejemplo, para llevar energía de un punto a otro, lo que podemos ver acá son las torres, ¿no? Las torres donde ahí está, también están utilizados lo que viene a ser el acero, o se utiliza el acero. Industria de la construcción. Como les mencioné, mayormente el acero se utiliza en lo que viene a ser la construcción de edificios, ¿no? Como podemos ver ahí en la imagen. ¿Qué nos dice entonces? La industria de la construcción depende del acero para proporcionar la estructura y el equipamiento necesario para construir edificios y otros proyectos de infraestructura. Como podemos ver, acá tenemos la producción de acero en el Perú durante los últimos 5 años. Como les mencioné al inicio, tenemos dos grandes empresas productoras de acero, que vienen a ser Sider Perú y Aceros Arequipa, ¿no? Y como podemos ver en la tabla estadística, Perú se encuentra en el cuarto lugar en lo que viene a ser América. En América, Brasil es lo que utiliza o fabrica más acero. Y a nivel mundial tenemos a lo que viene a ser China, mayor productor de acero. Esa sería mi participación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Vicente, muy amable por su participación. Si tuviesen alguna pregunta con respecto a la presentación de Miguel, ¿algún comentario tal vez? ¿Preguntas? ¿Questions? ¿Comments? Ok. Muy bien, voy a dar paso entonces al estudiante Miguel Cancino, por favor. Joao, porfa. Buenos días y con todos. Agradezco la oportunidad de poder estar aquí en este evento de cierre del proyecto. Para comenzar, en cuanto a mi parte, mi tema era describir las ecuaciones de un fluido y del calor, ¿no? Entonces, quiero hacer una pequeña introducción sobre el flujo de Couette, ¿no? El por qué comienzo con este modelo. Y permítame leerles la definición de este flujo. Es un fenómeno básico en la dinámica de fluidos que ocurre entre dos superficies paralelas, una fija y otra en movimiento, creando un perfil de velocidad lineal en el fluido entre ellas. Este flujo simplificado es clave para estudiar el comportamiento de fluidos viscosos bajo esfuerzo cortante constante, proporcionando información esencial para modelos en aplicaciones industriales, desde sistemas de lubricación hasta el estudio de materiales complejos. Además, el flujo de Couette es utilizado en experimentos de laboratorio para caracterizar propiedades reológicas de materiales, permitiendo avances en la comprensión de flujos viscoelásticos y de fluidos no newtonianos. Fue importante dentro del proyecto estudiar este concepto, ya que este nuevo perfil, está basado en un caso parecido a este flujo de Couette, ya que, como sabemos, dentro de la fundición del acero, como mencionó anteriormente, hay un molde, ¿correcto? Entonces, lo que va a pasar en el proceso de fundición es que este molde no va a tener un contacto directo con el acero fundiéndose, sino que va a haber un lubricante, una capa que va a permitir este desplazamiento. Entonces, y esta capa va a permitir que podamos estudiar dentro del flujo de Couette algunas consideraciones. Pero para iniciar, en el proyecto estudiamos este flujo para poder entender la naturaleza de este suceso, ¿no? Lo primero que tenemos que considerar dentro del flujo de Couette es tres puntos que coloqué aquí, que es un flujo plano, que va a tener dos dimensiones, o simetría en Z, para lo cual la componente W, que corresponde a Z, va a ser igual a 0. Luego, la velocidad, la variación de la velocidad con respecto a X también va a ser 0, ya que solo va a existir en Y. A continuación explicaré por qué. El flujo desarrollado en X. Eso también quiere decir que la variación de la velocidad con respecto a X va a ser igual a 0. Por lo tanto, la velocidad no va a tener una componente en X. Y solo la gradiente de presión entre placas, para lo cual la variación de la presión con respecto a X y con respecto a Z va a ser igual a 0. Por lo tanto, la presión no va a tener una componente en X ni una componente en Z, para lo cual la presión va a tener una componente en Y. Más adelante explicaré por qué con respecto a Y también la velocidad va a tener una componente en Y. Ok, para esto vamos a utilizar las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Estas ecuaciones nos ayudan a poder modelarlo. Para lo cual, como sabemos, las ecuaciones de Navier-Stokes pueden o pueden estar en las tres dimensiones, tanto en la X, Y y en Z. En la primera dimensión, al simplificar esta ecuación, lo que tenemos es que 0 es igual a la viscosidad por la derivada segunda de segundo orden de U con respecto a Y. Y en Y tendríamos la densidad por la gravedad menos la variación de la presión la variación de la presión con respecto a Y. Y finalmente en Z tenemos menos la variación de la presión con respecto a X. A continuación, lo que deducimos de estas ecuaciones de Navier-Stokes son muy importantes, porque a través de estas deducimos la gradiente de presión, la cual, al resolver esta ecuación diferencial de primer orden, obtenemos el modelo clásico de presión hidrostática, ¿no? Que es una ecuación que se nos ha enseñado
incluso en la academia, incluso en los primeros ciclos de la universidad, la cual va a definir en un punto dado cuánta presión hay, ¿verdad? Entonces, y esta ecuación viene dada por la densidad por la brevedad por Y, que vendría a ser esta altura o este desfase, ¿no? Más una constante inicial, que podría ser una presión inicial dada, puede ser la presión atmosférica o una presión aplicada, ¿no? Luego, con estas ecuaciones de Navier-Stokes podemos obtener el perfil de velocidad, que va a ser muy importante dentro del proyecto. Al usar la primera ecuación en X, donde la viscosidad por la variación de segundo orden de U, que depende de Y con respecto a Y, al nosotros resolver esta ecuación diferencial de segundo orden, vamos a obtener una ecuación lineal, ¿no? Donde U con respecto a Y, que depende de Y, va a ser igual a una constante 1 por Y más una constante 2. Para lo cual, si sabemos que es una ecuación diferencial de segundo orden, vamos a necesitar condiciones de borde. Estas condiciones nos van a permitir hallar la constante 1 y la constante 2. Entonces, como mencioné al inicio, por el flujo de Couette, vamos a tener una placa inferior quieta, ¿no? Que podría decirse como es la placa del molde, pero en este caso va a estar quieta. Y la placa superior, que es la que está dentro, va a estar en movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando Y es igual a 0, la constante 2 va a ser igual a 0 al reemplazarlo. Y cuando la velocidad haya alcanzado esa distancia en la placa superior, Y va a ser igual a U, una U mayúscula, ¿no? Que es la componente de la velocidad. Para lo cual, al reemplazar, vamos a tener finalmente que la ecuación de la velocidad en X, que es U, que depende de Y, va a ser una ecuación lineal, ¿no? Donde U entre H por Y va a describir el perfil de velocidad. Y esta ecuación es una ecuación lineal, una recta con pendiente. Para lo cual, dentro del proyecto, nosotros nos apoyamos con un software, que es Gini Octave. Este software nos permitió simular un perfil de velocidad, para lo cual este software es bastante intuitivo, ¿no? Al principio del proyecto, a través del doctor Marcos, se me permitió aprender sobre este software, ¿no? En el cual nosotros colocamos, es básicamente programación, ¿no? Describimos las ecuaciones y luego damos algunas órdenes para que pueda darnos el producto. En este caso, yo lo que buscábamos dentro de mi parte era describir este perfil de velocidad, que era una ecuación bastante básica. E incluso cuando el software detecta algún error, te indica en qué punto de tu script o de tu comando está mal. Entonces, es como retroalimentativo, ¿no? Puedes ir dándote cuenta. Para lo cual, finalmente, uno de los productos fue este script, en el cual todos esos textos de verde son descripciones que yo puse, ¿no? Como mi nombre, la fecha en la que lo hice, el nombre del proyecto. Y los comandos que vemos en la parte inferior ya son las consideraciones, ¿no? Como el valor de la velocidad, DH e incluso la variación. Incluso el número de iteraciones, porque a través de este software lo que hacemos es hacer uso del método de diferencias finitas, que más adelante también va a hablar. Entonces, y a través de este método, lo que buscamos es describir esta ecuación a través de iteraciones, ¿no? Donde también precisamos el número de puntos de discretización, ¿no? Algo que he aprendido dentro de este software es que entre mayores puntos de discretización, más nos vamos a asemejar a la ecuación, ¿no? O podemos ver más la naturaleza, cómo va progresando la ecuación. Luego aquí también planteé dentro del proyecto simular un perfil de velocidad donde la placa superior tiene una velocidad que varía linealmente con el tiempo. Anteriormente la placa no dependía del tiempo. En este caso, sí. Para agregar, lo que hicimos es colocarle una ecuación que está en la parte, bueno, no sé si se puede ver, pero beta es una tasa de cambio lineal de la velocidad de la placa superior, para lo cual planteé una velocidad U, que depende de t, a la cual va a ser igual a una velocidad inicial más beta multiplicado por el tiempo.
Esto quiere decir que el tiempo, al transcurrir segundos tras segundos, la velocidad va a ir cambiando. Ok. Entonces, este fue el resultado, ¿no? El perfil de velocidad en un flujo de Couette con dependencia temporal. ¿Y qué podemos ver? Que al transcurrir los segundos, el perfil va cambiando, ¿no? Eso es debido al tiempo. Entonces, podemos ver un movimiento, ¿no? Un desfase, donde la primera ecuación, en el tiempo cero, vendría a ser la parte inferior. Y la parte superior vendría a ser ya en el tiempo final, ¿no? Luego, finalmente, algo que mientras transcurría el proyecto, fue plantear un diseño o el modelo de lo que corresponde al proyecto, ¿no? En cuanto mencioné al principio, ya con un flujo vertical, ¿no? Si sabemos, el flujo Couette es un flujo horizontal, bueno, planteado inicialmente horizontal, pero nosotros al coger esas consideraciones y asemejarlo más a lo que es el flujo vertical que corresponde a la fundición del acero, podemos plantear las siguientes consideraciones. Ya tendríamos una ecuación diferente, donde vendría a ser dada por la ecuación menos la variación de la presión con respecto a Y, ya que con respecto al eje Y, los puntos de presión van a ir cambiando, ¿no? De acuerdo a la profundidad. Más la viscosidad por la variación de la velocidad con respecto a la derivada segunda, ¿no? Más la densidad por la gravedad, ¿no? En este caso, lo que nosotros hicimos es que, o bueno, planteamos en el proyecto, fue que esta capa delgada vendría a definir lo que es el lubricante, ¿no? O el flux, ¿no? Y este lubricante tendría una densidad, la cual está en contacto directo con el acero fundiéndose, para lo cual el acero también corresponde a una densidad. Entonces, las condiciones que tuvimos fueron las siguientes, ¿no? Que la velocidad, cuando x es igual a 0, tiene una velocidad inicial, ¿no? Ya esta placa tiene una velocidad que mueve, ya no está quieta como el flujo de Couette, ¿no? Está en movimiento. Y luego cuando x completa este espesor h, tiene una velocidad c, que es se le conoce como velocidad de casting, ¿no? Dentro del proyecto es una velocidad de inyección, para la cual el acero está moviéndose. Entonces, al solucionar esta ecuación diferencial de segundo orden, lo que obtenemos es esa ecuación, ¿no? La velocidad con respecto a x, una ecuación bastante grande, pero al reemplazar los valores dados experimentales, esto se puede reducir a lo siguiente. Para un h, un espesor de 0.1, tenemos la siguiente ecuación, velocidad sub x, ¿no? Para un h ya del rango de las centésimas y de las milésimas, ¿no? Vemos cómo va cambiando un poco, y lo que hice a continuación es poder hacer uso del software GenieOctave, para lo cual, para un espesor de 0.1, un h 0.1, esta es la gráfica, ¿no? Si vemos bien, la primera ecuación es una ecuación cuadrática, para lo cual es una parábola. Y ustedes se preguntarán por qué no es una parábola lo que está allí en el GenieOctave. Lo que pasa es que en el GenieOctave nosotros colocamos los puntos de discretización. En este caso, yo coloqué 5 puntos. Entonces, lo que traza GenieOctave es la ecuación a través de estos 5 puntos. Entre más puntos le dé, más parecido a una parábola va a ser. Para lo que, finalmente, para un perfil de velocidad de un espesor h en escala de milésimas, esta sería la gráfica, ¿no? Ya tiene la forma de una parábola. Para lo cual yo en GenieOctave definí 50 puntos de discretización. Entonces esta ecuación pasa por 50 puntos, por eso se parece más a una parábola, ¿no? En la cual describe el movimiento. Y este sería el perfil de velocidad para lo que es el último modelo que planteamos, ¿no? Finalmente, como un aporte para el proyecto, cada proceso
que se hubo dando dentro de estas ecuaciones permitió entender la naturaleza de este modelo, ¿no? De este nuevo perfil de oscilación. Algo que me ayudó bastante fue que este modelo puede no complicarse, pero sí se le puede ir agregando más cosas, como por ejemplo tener un molde que oscile, ¿no? Que es básicamente este nuevo perfil, ¿no? Un movimiento oscilatorio en el cual este espesor va cambiando con el tiempo, ¿no? Con una función trigonométrica, a lo cual esto ya puede ir describiendo un modelo más asemejado a lo que son estas marcas de oscilación. A través de estas oscilaciones pueden verse estas marcas de oscilación. Esto fue bastante enriquecedor para mi parte como estudiante de ingeniería civil al poder entender las ecuaciones de un fluido y del calor. Y eso fue lo que yo pude ganar, ¿no? En esta parte de mi proyecto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Interesante presentación. ¿Preguntas del público? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? ¿Nadie? Ok, muchas gracias. Palmas, por favor, para nuestro estudiante. Tal como lo ha manifestado, él es estudiante de Ingeniería Civil y nada, aprendió bastante con respecto a este proyecto de investigación. Muy bien, ahora, bueno, como miembro del proyecto de investigación me toca, ¿no?, presentar. Por favor, Joao. Ok, muchas gracias, Joao. Muy bien, muchas gracias. Prosiguiendo con las presentaciones del proyecto de investigación, ya lo ha manifestado Vicente, la importancia del acero en la industria, en nuestro día a día. Miguel ha explicado claramente de cómo se da ese proceso del flux en la construcción o la fabricación del acero y cómo aparece de manera natural una ecuación diferencial, ¿no? Una ecuación diferencial parcial de segundo orden, no lineal, por supuesto, y que voy a pasar a explicar un poquito con respecto a eso. No. Del profesor Víctor López, por favor, yo. Muchas gracias. Muy bien, el tema que voy a explicar en estos momentos es algunas propiedades de la ecuación de calor que aparece en la ecuación de flux que acaba de explicar Miguel. Bueno, la ecuación diferencial que Miguel mostró es una ecuación diferencial de segundo orden, pero no lineal. Entonces, por cuestiones didácticas de cómo aparecen estas ecuaciones, voy a hablar un poquito de los aspectos teóricos de estas ecuaciones diferenciales que aparecen en la ingeniería, en este caso en la industria del acero. Muy bien, ahí tenemos una ecuación diferencial, una ecuación, bueno, es una ecuación diferencial parcial de segundo orden, lineal. La verdad es una ecuación muy simple. Es una ecuación que en el caso nuestro, por ejemplo, en ingeniería civil, nosotros enseñamos matemática 3. Entonces, nosotros enseñamos ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, una ecuación famosa, la verdad es famosa, porque la descubrió Führer, ¿ya? Führer fue un matemático francés, ¿ya? Entonces, él describió y estudió de cómo se da la distribución de la temperatura en un cuerpo. Y al momento de estudiar ese proceso de la distribución de la temperatura en un cuerpo sólido, él descubrió su famosa ecuación, ¿no? Esa es la ecuación del calor, la ecuación de Fourier. Muy bien, ahí obviamente hay que resolver, es una ecuación cualquiera, simplemente hay que resolver esa ecuación. La solución de esa ecuación tendría que ser U, que va a depender del espacio. En el lugar tenemos un cuerpo y queremos ubicar cuál es la temperatura en un cierto espacio del objeto.
Entonces, esa temperatura va a depender del tiempo. Entonces, la solución definitivamente va a depender de la ubicación del punto en el cual yo quiero determinar la temperatura en sí. La D significa el coeficiente de difusión térmica. Bueno, ahí he hecho una descripción de cómo se da ese proceso, ¿no? Ahí tenemos claramente una barra, que el cual un ser humano está sujetando la barra, y el proceso de calentamiento, ¿no? Y la pregunta surge de manera muy natural, ¿no? ¿Cómo se da esa distribución de la temperatura en el objeto a lo largo? ¿Cómo se da el flujo de la temperatura? Obviamente hay ciertas condiciones. Por ejemplo, la forma de la barra, por ejemplo, sería una condición. La temperatura del ambiente sería otra condición, ¿cierto? De cómo influye, por ejemplo, la temperatura del ser humano en la distribución, sería otra condición. O sea, hay muchas condiciones que nosotros podíamos. Obviamente estas condiciones también fueron estudiadas. Grandes matemáticos como Newman, por ejemplo, establecieron ciertas condiciones iniciales. Cauchy las estableció también. Entonces hay ciertos parámetros en los cuales hay que estudiar. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Tenemos la barrita y claramente en esa barra la idea es estudiar de cómo se distribuye la temperatura a lo largo del tiempo en la barra. Eso es básicamente la idea. Y la ecuación que describe ese comportamiento, esa distribución de la temperatura, es aquella ecuación diferencial. Bien bonita, la verdad. Para su época fue un boom, la verdad. ¿Ya? Esto hizo famoso a Fourier. Debemos recordar que Fourier fue un militar que fue muy amigo de Napoleón, ¿no? Y lo acompañó en muchas de sus campañas. Aparte de ser matemático, era ingeniero. Entonces, Napoleón se apoyaba mucho de los ingenieros en aquella época. Y en sus ratos libres, como ingeniero, le gustaba la matemática y vamos, él descubrió esta ecuación que lo catapultó a la fama, se podría decir. Fourier es uno de los más grandes matemáticos franceses. Si ustedes algún día van a París, en la Torre Eiffel, en la primera línea, en el segundo piso, claro, la planta del segundo piso, ustedes van a observar donde su nombre está grabado, ¿no? Ahí está Legendre, Fourier está uno de ellos, ¿no? Entonces son los grandes contribuidores de la ciencia a nivel mundial. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la solución, Víctor Hugo? Ahí tenemos una ecuación diferencial, sencilla, la verdad. Obviamente existe muchos métodos para resolver estas ecuaciones y fue el propio Fourier fue quien estableció una forma de resolver el método de separación de variables. Pero después apareció él mismo generó otro método muy poderoso que más adelante se llamó transformada de Fourier, ¿no? Transformada de Fourier. Entonces, usando la transformada de Fourier se puede obtener la solución de esa ecuación. Ahí la tenemos. Esa sería la solución general, la solución fundamental de esa ecuación del calor. Ok, esa es la solución fundamental. Discúlpeme. Existen algunas propiedades de la solución de esa ecuación. Por cierto, esa ecuación de segundo grado, a ver, se mueve mucho, está muy inestable esto. Aquella ecuación diferencial también se puede escribir de esta forma. Vamos a cambiar, ¿no? Aquella ecuación diferencial de segundo orden también se puede escribir como u de t, que es la primera derivada de la función u con respecto a t, y del lado derecho es la solución de la ecuación, la segunda derivada de la función con respecto a la segunda variable, x. Ahí t obviamente es positivo porque representa el tiempo, ¿no? Ok, esa solución u de xt, me refiero a la solución, no está funcionando esto. Me refiero a esta solución, ahí la solución fundamental que se ha obtenido a través de la transformada de Fourier. Se apagó. Problemas técnicos. Okay.
Está funcionando esto. Bueno, tenemos problemas técnicos, ¿no? Entonces, la idea de esta parte es mostrar que esa solución tiene algunas propiedades importantes. El slide siguiente es, por ejemplo, que la solución tiene simetrías, es simétrico, ¿ya? Eso es muy importante. Tiene reflexiones y traslaciones. Y el cambio de escala, que es muy importante. Bueno, la solución fundamental es la que satisface esas propiedades. Bueno, he sido muy breve, obviamente, porque describir paso a paso todos estos procesos pues lleva tiempo, no es tan... He tratado de ser módico en el sentido de que pueda explicar razonablemente estos aspectos básicos para que ustedes puedan apreciar. Quería explicar que esta ecuación de segundo grado aparece de manera muy natural en la ecuación que acaba de describir Miguel. ¿Ya? En el proyecto apareció una ecuación de segundo orden y la idea era resolver esa ecuación diferencial. Existen varios métodos para resolver esas ecuaciones diferenciales. Uno de ellos es de la forma analítica, usando herramientas muy poderosas como la transformada de Fourier, la integral de Fourier, pero lamentablemente existen métodos que para ciertas ecuaciones diferenciales no están muy bien adaptadas y para ello existen los métodos numéricos. ¿Ya? Existen métodos numéricos muy poderosos que todo ingeniero debe de conocer, porque ustedes habrán observado que esto es un fenómeno natural que sucede en la ingeniería y existen métodos numéricos con los cuales podemos aproximar la solución. Y también agronomía. En una oportunidad yo conversé con el ingeniero Arone que este tipo de fenómenos suceden también en la agricultura. Esto de la transferencia de calor es muy importante. Entonces, lo que trato de mostrarles y decirles que obtener soluciones de estas ecuaciones diferenciales a través de métodos clásicos usando técnicas analíticas realmente es difícil, muy difícil. ¿Ya? Algunas veces hay que crear una teoría para poder resolver estas. Pero existen métodos numéricos que nos ayudan a aproximar y ver cómo se comportan las soluciones. Entre ellos son los métodos de elementos finitos, diferencias finitas que Miguel ha explicado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, eso sería todo. Muy amable. Muy bien, voy a dar pase ahora al profesor Marcos Zambrano. Disculpa, a la profesora Flor Mundaca, por favor. Profesora Flor. Profesora Flor, por favor. Yo de la profesora Flor, por favor. Muchas gracias. Buenos días, distinguido público y distinguidas autoridades. Bueno, siguiendo con la presentación, ¿no?, final del proyecto de investigación, me toca presentar en este caso el método que se ha utilizado para resolver las ecuaciones diferenciales, ¿no? El profesor Víctor Hugo acaba de mencionar, tenemos un modelo matemático finalmente, ¿no?, mediante el cual se trata de modelar el comportamiento, ¿no?, del flujo, ¿no?, del calor en sí, en el espacio, ¿no?, que constituye, pues, ¿no? Ustedes están viendo unas imágenes, ¿no?, en donde el acero está en estado líquido, ¿no?, como se está viendo allá, y modelar, pues, o encontrar la temperatura en ese espacio mediante la ecuación diferencial significa, pues, resolver la ecuación diferencial. Muchas veces es una ecuación en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿no?
y de segundo orden. En todo caso, una ecuación diferencial parcial, hay muy pocos métodos para resolverlos, ¿no? Entonces, una alternativa es utilizar, pues, los métodos numéricos, ¿no? En este caso, un método muy conocido es el método de diferencias finitas, ¿no? Mediante el cual, bueno, vamos a presentar, vamos a ver si esto funciona. Bueno, hablamos primeramente de las diferencias finitas. En realidad, pues, las diferencias finitas son unas expresiones matemáticas mediante el cual se pretende, pues, aproximar la derivada, ¿no? Mediante, pues, una razón, en todo caso, un cociente, ¿no? Sirve, bueno, para, solamente es una aproximación, ¿no? Ahí existen muchas fórmulas, en realidad, ¿no? Para la derivada, para la segunda derivada, ¿no? La tercera, la cuarta, todas las derivadas que se puedan deducir, ¿ya? Entonces, bueno, uno de ellos es, bueno, la deducción de algunas fórmulas de diferencia finita, ¿no? Viene de la misma fórmula de la derivada, como nosotros conocemos, ¿no? Ahí está. Bueno, tenemos la derivada, la primera derivada, que me dice que es igual al límite de h que tiende a 0 de la función f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la definición, ¿no? De la derivada de una función continua. Ese es para el caso continuo, ¿no? En este caso, nosotros tenemos la diferencia hacia adelante, la básica, ¿no? La que tenemos, que es tal cual o algo similar a la definición de la derivada. Lógicamente no es igual, ¿no? Porque solamente, como vemos ahí, estamos tomando el cociente nada más, ¿no? Y quitamos el límite, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay un error, ¿no? Un pequeño error que se está representando con esa expresión O de h. En realidad, O de h es una función, ¿no? O es un cociente, ¿no? Tiene una expresión matemática con la cual se pretende, pues, medir el error que se comete al hacer esa aproximación. Entonces, esa primera formulita que está en ese rectángulo de azul, pues es nuestra primera aproximación a la derivada, ¿no? Entonces, mediante estas trabajamos. Tenemos definitivamente otras diferencias, ¿no? La que mostramos anteriormente se llama, pues, primera diferencia finita hacia adelante, ¿no? Porque se tiene en cuenta puntos delante de el punto que nosotros queremos evaluar la derivada, ¿no? Tenemos también hacia atrás, ¿no? Que en este caso tenemos un punto de referencia y el otro punto que necesitamos para la fórmula lo tomamos hacia atrás, ¿no? Tenemos también bueno, no era lo que tenía, ahí está, ¿no? Estamos ahí y tenemos la otra diferencia, en este caso la diferencia centrada, ¿no? ¿Cuál es la decisión o qué debemos tener en cuenta para tomar una u otra fórmula? ¿No? Viene a ser en el grado de error que se comete, ¿no? En ese caso, nosotros vemos, ¿no?, la diferencia entre el error, ¿no? En el primero tenemos una función que depende de h, ¿ya? Y en el otro caso tenemos una función que depende de h cuadrado. Ese h cuadrado se le conoce como un incremento, ¿no? Y de hecho que la fórmula de la derivada es bastante acertada o bastante real, ¿no?, cuando ese h es bastante pequeño. O sea, ese h tiende a 0, ¿no? Cuando más pequeño es mejor la aproximación.
Entonces, la diferencia entre las fórmulas varía pues en el grado de precisión, ¿no? Definitivamente tenemos la última fórmula, que es la diferencia centrada, cuya expresión del error está en función de h cuadrado. Al ser un valor bastante pequeñito, ¿no?, que tiende a 0, al elevar al cuadrado se hace mucho más pequeño, ¿no? Entonces ahí aumenta la precisión, o sea, significa que se comete menos error. Y eso se puede visualizar pues en las gráficas, ¿no? Las gráficas que nosotros tenemos, la primera gráfica de la parte superior izquierda no es la aproximación hacia adelante. Tenemos entendido que la derivada pues significa la pendiente, ¿no?, de la recta tangente, ¿no? Por eso ahí dice derivada verdadera, ¿no? Y ahí tenemos la pendiente, en todo caso la recta, ¿no?, que dice aproximación, ¿no? Entonces ahí obtenemos la pendiente con la fórmula, ¿no? Entonces miren, la pendiente pues es el grado de inclinación, ¿no? Entonces cuanto más próxima esté o se parezca mejor a la derivada verdadera, entonces es mejor la aproximación, ¿no? En la gráfica de abajo, ¿no?, la que está en medio, también es la derivada o la diferencia hacia atrás. Y miren la diferencia centrada, que es la gráfica que está en la parte superior derecha, ¿no? Miren, ve, tenemos la derivada verdadera, ¿ya? Y la otra, la aproximación, miren, las rectas tienen casi la misma pendiente, ¿no? Entonces, eso es la interpretación, pues, de la derivada en realidad. Bueno, además tenemos otras fórmulas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en consideración, pues, es justamente el error. Cuanto más pequeño sea el error, pues es mejor la aproximación, ¿no? Y eso depende de dos cosas, ¿no? Primero de h, que h sea muy pequeño, y luego de tomar más puntos, ¿no? Por eso es que ahí vemos otra fórmula que tenemos ahí, que dice pues de 3 puntos, ¿no? Cuanto tomemos más puntos es mejor, ¿no? Es más próxima o es mejor la aproximación, ¿no? Ahí tenemos una fórmula de 5 puntos también, ¿no? Miren, toma más puntos, ¿ya? Y el error, miren cómo cambia, ¿no? El error arriba es, ¿no?, en función a h cuadrado, y el error abajo es en función a h a la cuarta, ¿no? Es más próximo. Entonces, bueno, ahí tenemos más fórmulas, ¿no? Ahí tenemos otras fórmulas ya de orden superior, ¿no? Ya no de la primera derivada, sino de la segunda derivada, de la tercera, de la cuarta, tanto las diferencias hacia adelante como hacia atrás, las diferencias centradas, ¿no? Cada una se utiliza de acuerdo a la necesidad, ¿no?, a la conveniencia, ¿no?, de utilizar esas fórmulas, ¿no? No siempre puedo utilizar una u otra fórmula, debemos tener en cuenta pues los datos que se tienen en todo caso, ¿ya? Y también la facilidad de solucionar, ¿no?, una ecuación que se forme, ¿no?, una ecuación recursiva. Bueno, el método, la idea de utilizar diferencias finitas es aplicarla en la solución de ecuaciones diferenciales. Uno de los métodos más conocidos es este método, ¿no?, el método de diferencias finitas, ¿no? Entonces, uno de los modelos, en todo caso un modelo bidimensional del calor que pudimos obtener, es eso de ahí, ¿no?, que es un modelo ya del calor con término convectivo. Con término convectivo se aplica cuando es una transferencia de calor, cuando se tiene un líquido, ¿no?, en contacto con un sólido, y cuando hay movimiento de líquido, como hay, ¿no?, cuando se derrite pues el acero, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí necesitamos una ecuación de ese modo, ¿no? Aquí tenemos, es una ecuación, es el modelo matemático, tenemos ciertas condiciones, ¿no?,
Las primeras que se llaman condiciones de frontera, ¿no? O sea, eso está, el líquido en todo caso está en una especie de recipiente, ¿no? Alargado. Hay condiciones, ¿no? En los extremos, ¿no? Horizontales en todo caso, y nos interesa, nosotros aquí lo que interesa es, tenemos un fluido que entra de una forma por un lado, ¿no? Con una temperatura inicial, y necesitamos saber con qué temperatura sale, ¿no? Entonces, tenemos en realidad 4 condiciones, ¿no? En las paredes, ya, y condición o temperatura de entrada y temperatura de salida. 4 condiciones, ¿no? Entonces, esas son las que se llaman condiciones de frontera. Además, tenemos la condición inicial, que es la distribución, ¿no? de la temperatura, ya en un primer momento. En el momento que se empieza a modelar, se considera como tiempo cero, ¿no? Entonces, a partir de ahí en adelante, ¿no? Cómo va variando, ¿no? Entonces, eso es lo que interesa, ¿no? Entonces, como dije, resolver una ecuación diferencial parcial de segundo orden, ¿no? Es bastante complicado. Muchas veces no hay una solución analítica, ¿no? Entonces, por eso es que se procede, ¿no? a utilizar las diferencias finitas, ¿no? A este proceso se le llama discretización, ¿no? Discretización, ¿no? Porque ya no hallamos, pues, ya no tenemos una expresión para hallar la temperatura, ¿no? En cada instante, ¿no? En cada punto, sino lo hallamos en algunos puntos específicos que nosotros definamos, ¿no? O sea, por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? El canal por donde pasa el acero fundido, ¿no? Y solamente, miren, formamos una malla, ¿ya? Y se halla la temperatura en cada punto de la malla, miren, ve, ¿no? Entonces, a eso significa hallar solamente en algunos puntos específicos. Entonces, eso se le llama discretizar la ecuación diferencial. Bueno, y discretizar, ¿no? Bueno, ahí lo he definido porque ahí tenemos otros términos, ¿no? Que habían, he reemplazado todos los demás términos por ese alfa, ¿no? Donde tenemos una constante K, una constante phi, el C de P, que eso depende de cada material, en todo caso, el coeficiente de conductividad, la densidad, ¿no? La capacidad calorífica, ¿no? Entonces, para evitar, pues, tener varios parámetros, ¿no? Lo puse con ese cociente alfa, ¿ya? Y se calcula, al final se reemplaza, pues, teniendo los valores que había mostrado en la tabla anterior. Y miren, reemplazamos esos valores, obtenemos un alfa de ese valor, pero bueno, aquí necesitamos que todo esté en unidades homogéneas, ¿no? Si algo está en metros, no debe estar en metros, o debe estar en centímetros, ¿no? O sea, en forma homogénea, no podemos mezclar las unidades. Finalmente, a ver, sigamos. Bueno, ya se aplicó el método, se aplica el método y consiste en reemplazar, ¿no? En la ecuación diferencial que hemos dado, consiste en reemplazar, pues, las diferencias, ¿no? Finitas, ¿no? Si tengo la primera derivada, utilizo la primera derivada, ¿no? La segunda derivada y voy reemplazando, ¿no? Y voy, le cambio, le doy una simbología más adecuada, ¿no? Donde pongo, por ejemplo, ahí está en la primera fracción que tenemos ahí, t a la n más 1, ¿no? Con su índice i, j. El i representa, pues, la variación a lo largo de x y y a lo largo, y j a lo largo de y, o sea, son las variables espaciales, ¿no? Y su índice superior, o el índice superior, es la variación del tiempo, ¿no? O sea, en el tiempo cero,
el tiempo 1, tiempo 2, que ahí lo estamos midiendo como segundos, ¿no? Segundos, o sea, o minutos, ¿no? Son unidades de tiempo, ¿no? Entonces, medimos la temperatura, ¿no? De repente en el tiempo 0, ya, después dentro de 1 minuto, dentro de 2 minutos, dentro de 3, y así vamos midiendo las temperaturas, ¿no? Entonces aquí, bueno, eso es ya pues la parte algebraica, que consiste en despejar, acomodar, ¿no? Hacemos ahí, bueno, en ese caso hemos dividido la malla, dice incremento de X igual incremento de Y, ¿no? O sea, le hemos dividido en cuadrados en realidad, ¿no? Esa es una, sin perder generalidad, dice, ¿no? Yo puedo hacer que ese incremento de X y incremento de Y sean diferentes, pues, ¿no? O sea, el espaciado a lo largo de X y a lo largo de Y pueden ser diferentes. En este caso hemos hecho que sean iguales y obtenemos finalmente, bueno, obtenemos el modelo final, ya, y ese es el modelo final. Ese es el modelo con el cual hacemos las iteraciones respectivas. Es una ecuación de recursividad, ¿no? Entonces, yo ahí voy diciendo, ¿en qué punto quiero, pues, ¿no? Hallar la temperatura? Claro, debe tener los datos apropiados, los datos adecuados, ¿no? Para ir calculando los valores, ¿no? De la temperatura, ¿no? Ahí tenemos entonces, y las condiciones de frontera que habíamos visto inicialmente, y la condición inicial, ya hemos reemplazado pues todos los valores que teníamos inicialmente, ¿no? Y todos esos datos me van a servir, ¿no? Para utilizar la ecuación 5, ¿no? Y ir calculando el valor de la temperatura en cada punto, ¿no? Aquí entonces, bueno, los resultados se muestran en una tabla, ¿no? Esto se demora un poco, ¿no? Bueno, se demora, ahí está, ¿no? Por ejemplo, esa es una tabla en donde tenemos los resultados, ¿no? Con las condiciones iniciales. O sea, en el momento, por eso la temperatura inicial, en el momento en que nosotros empezamos a decir, bueno, tenemos una temperatura y a partir de aquí queremos ver el cambio, ¿no? Dentro de cierto tiempo, cuánto ha sido el cambio, ¿no? Entonces aquí tenemos, esos son los datos iniciales, ¿no? Que nos han dado, y luego de utilizar pues la ecuación, ¿no? Recursiva 5, que le había puesto un numerito, entonces obtenemos otros datos, ¿no? Por ejemplo, ahí miren, están viendo que los valores de la temperatura van cambiando, ¿no? Han cambiado, ¿no? Esto de aquí ha sido, se formó una malla, ¿no? Con 9 puntos en el eje horizontal y 3 puntos en el eje vertical, ¿no? Y se forma una malla, ¿no? De 27 puntos, alrededor de 27 puntos, significa que en 27 puntos hemos nosotros podido hallar la temperatura. ¿Ya? Bueno, en realidad el proceso es bastante largo, ¿no? Calcular, porque tenemos que calcular punto por punto, ¿no? Y se demora un montón, ¿no? Se demora mucho, ¿no? O sea, ir iterando. Entonces, por eso es que se utiliza pues un software, en ese caso pues la tecnología viene en nuestra ayuda, ¿no? Para evitar cálculos de repente innecesarios ya, ¿no? Se programa las ecuaciones respectivas tal como mostró el estudiante. Bueno, yo no he traído el algoritmo, pero sí lo hemos hecho, ¿no? El algoritmo, la programación en Genio Octave, ¿no? Y de manera súper sencilla, no simplemente cambiándole los datos, cambiándole el número de iteraciones, se puede obtener los resultados, ¿no? De manera rápida, ¿no? Por ejemplo, ahí están todos los resultados. Si ustedes ven en el tiempo inicial, después de 60 segundos, o sea, 1 minuto, lo modelé la temperatura, medimos la temperatura de cada minuto, ¿no? Eso está en segundos,
cada 60 segundos, cada 120 segundos, y ahí están viendo los cambios que se dan, ¿no? Hasta un total de 5 minutos, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, nosotros tenemos un canal por donde fluye el acero, ¿no? Teníamos una entrada, una temperatura de entrada, ¿no? Y nos interesa la temperatura de salida, ¿no? Así que la última columna, ¿no? La última columna es la temperatura de salida. Eso es lo que interesa modelar, ¿no? Con cuánto entra y con cuánto sale, ¿no? Al fluir, ¿no? Tengamos en cuenta que, bueno, existe un ambiente y de alguna manera influye pues en el cambio de la temperatura, ¿no? Entonces la última nos interesa los resultados de la última columna, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, esos son los resultados, miren que han ido variando, ¿no? Y la forma de variar, en todo caso también se puede graficar en GenieOctave, ¿no? Eso es la variación de la temperatura, ¿no? La variación de la temperatura tenemos ahí en el tiempo 0, en el tiempo 2, o después de 60 segundos, de 120, ¿no? Y bueno, solamente sale pues una especie, bueno, unas líneas poligonales, ¿no? Solamente, porque se consideró algunos puntos, ¿no? Pero si se considera más puntos, pues ya va a salir una curva. En todo caso, básicamente se forma ahí una parábola, ¿no? En este caso solamente hemos tomado esos puntos, ¿ya? Y esos datos que nosotros tenemos ahí ya son los datos de la temperatura de salida, ¿no? Como el estudiante dijo, ¿no? El resultado es una parábola, ¿no? Y ahí se va a formar una parábola, ¿no? Entonces, con eso nosotros medimos el comportamiento, ¿no? De la temperatura de salida. Bueno, eso es el aporte, en mi caso, ¿no? Y bueno, eso es todo. Gracias. Muchas gracias, profesora Flor. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí. Tu experiencia. Bueno, en cuanto a los aportes que de mi parte, ¿verdad? Que me ha permitido conocer. Conocer de repente la diferencia entre aplicar uno u otro método. Por ejemplo, hablábamos de la conveniencia de utilizar las fórmulas, ¿no? Y resolverlos, ¿no? Mediante estas diferencias, ¿no? Entonces, cada aplicación, o sea, el hecho que utilice una u otra fórmula me lleva a un método diferente, a pesar de que sea el método de diferencias finitas, ¿no? Tenemos el caso del método que se le conoce como el método implícito, ¿no? O el método explícito, ¿no? Dentro de aplicar o bien diferencias hacia adelante o bien diferencias hacia atrás, ¿no? Entonces, también tenemos pues el caso de la convergencia, ¿no? De utilizar una u otra fórmula me lleva a que se analice la convergencia, ¿no? Quiere decir de que los valores pues sigan pues un patrón de repente definido, ¿no? De decir que el modelo es convergente, es garantizar, ¿no? Que obtengamos valores correctos, ¿no? La convergencia en cuestiones aplicadas tiene que ver con la estabilidad del modelo, ¿no? Para yo poder medir, ¿no?
¿no? el comportamiento, entonces ese modelo debe ser estable, o sea que no tenga de repente valores que o suban mucho o bajen mucho y hace imposible la medición en todo caso correcta de los valores, ¿no? Entonces en ese caso diríamos que no es un modelo correcto, ¿no? Entonces esas son las… lo otro pues es acerca del conocimiento, ¿no? Acerca de los tipos de transferencia de calor también, ¿no? Que tenemos, en realidad, tenemos 3 tipos de transferencia de calor, no es solamente un solo tipo, ¿no? Por conducción, convección y radiación, y cada uno de ellos nos lleva a un modelo diferente. Y ahí la necesidad de entender, ¿no? Esos fenómenos para poder modelar, deducir el modelo correcto, ¿no? Para la transferencia de calor. Sería una de las cosas que, bueno, hemos aprendido, creo que todos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias, profesora Flor, muy amable. ¿Algún comentario más? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? Ok, muchas gracias, profesora Flor. Palmas nuevamente para ella, por favor. Muy bien, voy a dar pase al doctor Marcos Zambrano para ya finalizar las presentaciones. Joao, por favor. Joao. Por favor, la presentación del doctor Marcos Zambrano. Gracias. Bien, buenos días con todos. El día de hoy vamos a dar cierre o estamos dando cierre al proyecto de investigación que empezó en septiembre del año 2023. Han sido 18 meses durante los cuales hemos tenido un compartir del conocimiento acerca de esta importante rama que es la transferencia de calor y la mecánica de fluidos. Durante este tiempo, a su vez, también hemos ido participando en diferentes eventos a fin de poder dar a conocer lo que el grupo de investigación, ¿no? Que está conformado por todos los docentes y el estudiante que anteriormente han expuesto, ¿no? Hemos podido intercambiar, ¿no? Un conocimiento muy importante porque nos ha permitido también ver que la matemática no solamente es abstracta, sino la matemática también puede aplicarse y puede aplicarse a modelos que existen en ingeniería, ¿no? Por ejemplo, nosotros estudiamos cursos como mecánica de fluidos, ¿no? Cursos también como lo que es transferencia de calor, pero la parte matemática, por lo general, no se profundiza mucho. Y en lo que es la investigación, particularmente este proyecto, pues se ha incidido, ¿no? Razón por la cual quienes me han antecedido han podido comentarles pues que han visto un beneficio en el conocimiento, ¿no? Porque les ha permitido conocer un poco más, ¿no? Acerca de cómo la matemática puede ser empleada en estos campos. En este caso yo voy a comentarles acerca de este proyecto y también los avances que he tenido en estos 18 meses. Bien, como podemos observar, ¿no? Este proyecto ha sido aprobado con una resolución de comisión organizadora 843 el año 2023, ¿no? Y quienes ustedes pueden observar son los miembros que han participado en este proyecto. Siguiente. Bien, este problema es un problema relacionado en el campo de la ingeniería, específicamente de la metalurgia, ¿no? Y cabe mencionar también de que nuestro país, el Perú, es un gran productor, ¿no? De metales, ¿no? Como por ejemplo el cobre. En este caso yo me voy a centrar en lo que es el acero. ¿Y qué problemas existen en la industria del acero en la actualidad, ¿no? Y justamente de esos problemas que existen en la industria es donde los ingenieros científicos, ¿no? Tratan de resolverlo, tratan primeramente de entender cuál es la física de este problema, ¿no? Es decir, una vez ya conocido cómo es el fenómeno, cómo ocurre,
y cómo puede ocurrir estos defectos, entonces tratamos nosotros de construir un modelo matemático y ese modelo matemático tratamos de resolverlo. Pero para resolver ese modelo matemático, como son ya matemáticas aplicadas, ¿no? Por lo general lo que vamos a usar son varias cosas. Por ejemplo, el análisis matemático, también vamos a utilizar el poder de cómputo para poder llegar a las soluciones. Entonces, el problema se vuelve complejo. Es por eso que en la actualidad los equipos de investigación multidisciplinaria encajan en problemas que puedan ajustarse a situaciones reales, porque participan varios científicos de diversas áreas, ¿no? Por ejemplo, la parte de la computación, ¿no? Requerimos habilidades para programar, ¿no? La parte del análisis, requerimos también el matemático, el científico que conoce justamente cómo realizar un análisis matemático de la situación, ¿no? El ingeniero que conoce el fenómeno de cerca, que ha visto, ¿no? Propone algunas hipótesis que deben ser consideradas a fin de que el modelo que nosotros construimos sea lo más ajustado a la realidad. Bien. Bien, entonces como les estaba comentando, ¿no? Para construir un modelo matemático se requiere bastante experiencia, ¿no? En el campo, ¿no? Y sobre todo leer bastante, ¿no? En qué consiste el problema. Dado el problema que existe en la ingeniería, durante los años los ingenieros van comentando sus hallazgos, qué es lo que está sucediendo con el producto final, por ejemplo, en este caso del acero, ¿no? Y a la hora que ellos observan algunos problemas, entonces ellos emiten, ¿no? O mejor dicho, publican algunos resultados, qué es lo que está pasando, ¿no? Y ya plantean el problema. Es ahí donde ya empieza el germen, ¿no? De la investigación por construir un modelo matemático que se ajuste, ¿no? Al fenómeno que está sucediendo. Y por ahí se planteen también unas hipótesis, qué es lo que puede estar pasando. Como ustedes pueden observar, es un proceso arduo porque requiere bastante investigación, bastante lectura, cotejar resultados, ¿no? Y es así como empieza el tema, ¿no? Por ejemplo, tenemos el problema en la ingeniería, después tenemos que realizar una formulación del problema ya en términos matemáticos, pero esta formulación del problema, ¿no? Requiere también dos componentes muy importantes, como por ejemplo es saber la física del problema. De repente el problema tiene que ver con fluidos, entonces necesitamos la mecánica de fluidos, ¿no? También el problema puede tener que ver con el planteamiento de ecuaciones, ¿no? Porque como sabemos, los problemas del calor, los problemas de fluidos se pueden describir por ecuaciones diferenciales, ecuaciones que tienen cambios infinitesimales, cambios bastante pequeños en el tiempo, ¿no? Estos dos elementos nos permiten llevar a la formulación, ¿no? La formulación del fenómeno y con ello ya podemos nosotros plantear el modelo matemático ya. Ese modelo matemático consta, ¿no? De las ecuaciones diferenciales, ¿no? que involucran el fenómeno físico, involucra también las condiciones sobre las cuales este fenómeno está teniendo lugar. En este caso, en la industria del acero, nosotros vamos a encontrar, ¿no? A modo de ir introduciendo en este tema, dos partes muy importantes. La fundición tradicional, que anteriormente se hacía, les estoy hablando a la mitad del siglo pasado, ¿no? Cuando la población mundial no era tanta como ahora, ¿no? La demanda del acero no era tanta, ¿no? Pero posteriormente, a la hora que ya las necesidades por obtener el acero han ido incrementándose de forma exponencial, ¿no? Cada vez vemos el acero que está en más artefactos, en más cosas del día a día. Entonces, esta demanda del acero comenzó a crecer y se dieron cuenta los ingenieros de que la fundición tradicional pues no satisfacía las demandas. Así que se ideó
otra forma de producir el acero, que justamente es la aleación de dos componentes principales como son el hierro y el carbono. Entonces ellos idearon la fundición continua. Y la fundición continua, que es la producción continua del acero, ya satisfacen, ¿no?, mucho mejor la demanda que existe de este acero. Como todos sabemos, el acero también se recicla. Una vez que se utiliza, nuevamente se recicla y se vuelve a obtener, ¿no? Entonces, nuestro tema va a ser justamente, o ha sido, la investigación sobre un proceso en fundición continua. ¿Cómo se obtiene el acero y qué problemas hay, ¿no? Uno de los problemas habituales en la industria del acero es la formación de marcas de oscilación. Les estoy hablando de la fundición continua. Ahí podemos ver, por ejemplo, cómo existen marcas que son bastante pequeñas a la hora que se produce el acero, ¿no? Aparecen justamente en la superficie del producto final, ¿no? Y es debido al movimiento continuo del molde. A la hora que se empieza a producir el acero, sucede que este acero, cuando empieza a solidificarse, se pega a las paredes del molde, ¿no? Es decir, una vez que ya consigue esa solidificación, ya las paredes del molde y el acero que se está produciendo se pegan y eso puede conducir justamente a los llamados cracks, ¿no? Es decir, una mala calidad del acero, ¿no? Hay roturas, etcétera. Entonces, a fin de que eso no pase, se utiliza un lubricante que se conoce en la literatura como flux. Este lubricante permite de que ya este acero no se pegue a las paredes del molde, ¿no? Y además se refuerza esta situación haciendo que el acero, o mejor dicho que el molde, se mueva de forma oscilante. Entonces, a la hora que se mueve de forma oscilante, entonces se evita de que el acero se pegue también a las paredes del molde que lo está produciendo. Este movimiento continuo también tiene problemas, es decir, si por un lado nosotros resolvemos un problema, por otro lado también ya tenemos otro problema que está apareciendo y en este caso está apareciendo las marcas de oscilación, ¿no? Entonces, como ustedes pueden observar, se resuelve un problema, pero aparece otro problema. Entonces, la idea es saber cuál es la física del problema, ¿no? Y cómo es que aparecen estas marcas de oscilación. En la literatura se ha investigado bastante y justamente porque los países europeos son grandes productores del acero, en especial Suecia. Suecia es prácticamente un país dedicado a la producción del acero, ¿no? Quien les habla estuvo en Suecia durante 10 meses y pude tener la oportunidad de visitar, ¿no?, aquellas factorías donde se produce el acero justamente, ¿no? Y ellos están muy interesados en investigar cómo se pueden reducir estas marcas de oscilación o cómo pueden desaparecerse si es que fuese posible, ¿no? Entonces, ellos investigan en lo que es ellos invierten en lo que es investigación y desarrollo, ¿no? Brindan todas las condiciones a través de lo que son las becas o funding, ¿no? Para que así los estudiantes, ¿no?, de diversas especialidades, ingenieros, matemáticos, ¿no?, puedan enfocarse en resolver, ¿no?, estos problemas. Y para ello deben contar con un líder, ¿no?, una persona que les dé el aval y también los dirija por dónde debe ir la investigación para entender todos estos temas, como por ejemplo, les decía, ¿no?, cómo se originan estas marcas, qué hipótesis hay, etcétera, ¿no? Bien, además de eso, como les comentaba, la pared del molde se mueve según una fórmula matemática, ¿no?, que es una fórmula que es la velocidad, tiene una amplitud de velocidad v sub 0 y una función trigonométrica, un coseno, que como nosotros sabemos, el coseno es una función oscilante, ¿no? Entonces, la pared del molde se va haciendo oscilar de modo continuo y de esta manera, a la hora que se produce el acero, ¿no?, ya se evita que se pegue a las paredes del molde ya, ¿no? Entonces, son mejoras para evitar el llamado sticking, ¿no?, el efecto que se pega a las paredes, ¿no? Pero por otro lado también tenemos otro problema, que aparecen, como ustedes pueden observar, esas marcas de oscilación, ¿no? Bueno, entonces en la formulación matemática para las marcas de oscilación tenemos un problema multifísico. ¿Por qué es multifísico? Y eso ustedes lo pueden ver, ¿no?, en lo que es la literatura, ¿no?, para este tipo de problemas, ¿no? Porque tenemos dos físicas, ¿no? ¿Cuáles esas físicas? Es la mecánica de fluidos y las ecuaciones, por ende, de Navier-Stokes, ¿no?
Las ecuaciones de Navier-Stokes son ecuaciones diferenciales parciales no lineales, ¿no? Complejas, no son fáciles de resolver, ¿no? Y por otro lado también tenemos la ecuación de transferencia de calor, ¿no? Como decían mis colegas anteriores, ¿no? Es una ecuación que inicialmente fue ideada por Fourier, ¿no? Pero posteriormente, pues, se llegó a la conclusión de que era posible resolver esa ecuación de forma analítica, pero para ciertos casos. Pero cuando el problema ya era un problema de aplicación, un problema real, ya resolver la ecuación del calor ya era prácticamente un desafío ya. Entonces es ahí donde viene el poder de cómputo, ¿no? Y nos permite obtener las soluciones ya de manera aproximada, con una precisión bastante buena para que pueda de esta manera permitir a la persona saber cuál es la temperatura que está sucediendo, por ejemplo, ¿no? Y ahondando un poco más, en las ecuaciones de Navier-Stokes sucede un fenómeno muy importante, ¿no? Que es la convergencia o no convergencia. En otras palabras, no siempre es posible, ¿no?, obtener la solución, ¿no? ¿Por qué? Porque es una ecuación no lineal y cuando las ecuaciones son no lineales son mucho más difíciles que resolver que las ecuaciones lineales, ¿no? Las ecuaciones lineales son más susceptibles a ser resueltas de manera rápida, ¿no? O relativamente rápida, pero las ecuaciones no lineales no son así. Como lo dijo anteriormente y hace muchos años un gran científico llamado Albert Einstein, ¿no? Las leyes de la naturaleza son no lineales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que muchas veces en los problemas de aplicación no vamos a encontrar necesariamente problemas lineales, sino problemas no lineales. ¿Y cuál es el problema, o mejor dicho, cuál es el asunto principal en una ecuación no lineal? Es que muchas veces necesitamos, ¿no?, saber cómo llegamos a esa solución a través de una tentativa de solución inicial, ¿no? Y esa tentativa de solución inicial, por lo general, la debe conocer la persona que es experta en el tema, ¿no? A fin de que el programa de computadora que resuelve este problema de ecuación no lineal justamente sepa llegar a la solución ya teniendo esa llamada semilla o solución inicial o planteamiento inicial de la solución, ¿no? Y utilizando un poder de cómputo bastante alto, entonces llega a la solución, ¿no? ¿Y cuál es el detalle? Que muchas veces puede trabajar un largo tiempo, pero finalmente sucede la no convergencia. Es decir, como es un problema no lineal, se dispara hacia el infinito y al final la computadora simplemente dice no converge, no hay solución. Entonces se busca otra solución y entonces este proceso puede tardar y puede ser bastante agotador para la persona que está detrás, ¿no? Y eso justamente involucra el proyecto, ¿no? Es por eso de que los problemas tardan mucho tiempo, porque así tengamos un buen poder de cómputo. Garantizar llegar a la solución no es una tarea sencilla, sino es una tarea que puede tomar, digamos, relativamente algunos meses. Ajustar, conocer la física y después de eso, ya con el poder de cómputo, ya comenzar a trabajar en encontrar las soluciones. Y cuando ya el programa especial en resolver las ecuaciones de Navier-Stokes nos dicen se encontró la solución, significa que hubo convergencia y ya podemos observar la solución tal como debe ser, garantizando la consistencia, ¿no?, del problema. Bien, en este caso, en la mecánica de fluidos y la transferencia del calor para la producción del acero, nos encontramos con un molde, como los dijo mis colegas anteriores, ¿no?, donde inicialmente entra el acero, ¿no?, en estado líquido. Como sabemos, para que el acero pueda estar en estado líquido debe pasar la temperatura de los 1200 grados y para eso se requiere que en las factorías se genere una gran cantidad de calor para otra vez el acero volverlo a su estado líquido, ¿no?, y colocar algunos aditamentos a fin de que pueda obtenerse un tipo específico de acero, porque como ustedes saben, no es el mismo acero que se utiliza en el carro o el acero que se utiliza en una olla, por ejemplo, ¿no? Son diferentes tipos de acero. Entonces ellos producen el acero de acuerdo a las necesidades que se tienen en la sociedad. Entonces, una vez que ingresa el acero, pasa por un molde, como ustedes pueden observar, mold, ¿no? Ese molde está girando de manera continua, ¿no? Y para evitar el sticking, ¿no?, para evitar que se pegue el acero al molde, entonces ahí mismo hay una franja bastante pequeña, ¿no?, donde está el lubricante para evitar que se pegue
¿no? A las paredes del molde, ¿no? Entonces, un lubricante previene el sticking, previene que se pegue a esas paredes, ¿no? Una vez que el acero continúa su proceso por efecto de la gravedad, sigue descendiendo, ¿no? Ya empieza el proceso de enfriamiento, ya está en contacto con el ambiente ya. Entonces, ahí se inicia una rápida solidificación del acero, ¿no? ¿Para qué? Para que al pasar por las ruedas, pues el acero ya esté sólido. Si en ese momento nosotros lo vemos, todavía está de color amarillo, totalmente amarillo y rojo. Es decir, ya está sólido, pero las temperaturas son bastante grandes. Y una vez que el acero comienza a transcurrir por ese camino, ¿no? Unas ruedas empiezan a dar el movimiento para que ya llegando a la parte 4 ya empiece el proceso de cortado y ya se obtienen los bloques, ya, ¿no? Los bloques de acero. Bien, las paredes del molde también tienen otra función muy importante, que tienen que extraer el calor, ¿no? Y tiene que ser de tal manera que a la hora que ya pasa, es decir, a la hora que sale del molde, ya esté en estado sólido ya. Entonces, los moldes son construidos de forma específica para que al extraer el calor, pues ya el acero pase por las ruedas y ya estar en estado sólido. Todo eso, como ustedes pueden observar, como pueden intuir, pues es el resultado de décadas y décadas de experimentación, ¿no? Que han hecho esos países, es decir, investigación y desarrollo, ¿no? Para poder obtener justamente esta producción continua del acero de acuerdo a las demandas del mercado. Bien, entonces, en el trabajo que he llevado a cabo conjunto con mis colegas, pues hemos investigado cómo se forman las marcas de oscilación, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos nosotros el perfil de una marca de oscilación. El interior de la figura que tenemos es justamente el líquido lubricante llamado flux. Por el lado izquierdo tenemos la extracción del calor debido al molde que continuamente está extrayendo. Y por el lado derecho tenemos la interfase. La interfase de dos elementos muy importantes, que viene a ser el flux lubricante y también del acero, ¿no? El acero, ¿no? Está adyacente al flujo, al lubricante, ¿no? Y ya para adentro ya encontramos toda una mecánica de fluidos del acero, que el proyecto no se ha abarcado ahí, ¿no? Ya eso sería otro tema ya, que también sería otro motivo de investigación, donde se necesitaría también otras hipótesis, ¿no? Otra construcción de modelo y finalmente también otro poder de cómputo que nos pueda ayudar a saber cuál es, por ejemplo, la velocidad de ese fluido o, por ejemplo, la temperatura. Entonces, el proyecto se ha abarcado en lo que es el flux, ¿no? Y se ha llegado entonces a algunos resultados y con eso se ha determinado la temperatura del flux y también lo que es importante, como tenía el proyecto como objetivo, determinar las marcas de oscilación. Y ahí, por ejemplo, tenemos unas marcas de oscilación que han sido obtenidas, ¿no? Como resultado del proyecto de investigación, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Unidades bastante pequeñas en metros, ¿no? Pero son bastante pequeñas, ¿no? De tal manera que a la hora que nosotros escalamos encontramos esa formación continua de marcas, ¿no? Que ya esto vendría a ser las marcas de oscilación a la hora que se produce el acero. O sea, son resultados que se han ido obteniendo en el proyecto, ¿no? Para ello se ha utilizado el poder de cómputo, ¿no? Gracias al proyecto y a su financiamiento se ha adquirido una laptop y Core 7 con buenas capacidades de cómputo y se ha utilizado inicialmente en los planteamientos iniciales, ¿no? El programa de computación New Octave, ¿no? New Octave es un lenguaje de programación computacional que permite manejar matrices. Las ecuaciones en la matemática, cuando están dirigidas a las aplicaciones, se modelan con ecuaciones diferenciales, ecuaciones que tienen sensibilidad a pequeños cambios y esos cambios se producen a través del tiempo, a través de la evolución del fenómeno, ¿no? Entonces, estas ecuaciones diferenciales que se utilizan se traducen en matrices y las matrices ya pueden ser trabajadas con un programa de cómputo, como en este caso es New Octave. New Octave, ¿no? Permite también elaborar gráficos en 2 y 3 dimensiones, como podemos observar, y está disponible en esa dirección. ¿Por qué utilizo New Octave? Porque es un software libre, ¿no? Y aquí aprovecho un minuto para poder comentarles que justamente
las universidades estamos llamadas a difundir el conocimiento, ¿no? A realizar prácticas donde nosotros podamos compartir el conocimiento, ¿no? Existe, aparte del software New Octave, un software llamado MATLAB, que seguramente algunos han escuchado, pero ese software es un software de pago, ¿no? Un software que exige licencias, que cada año hay que estar pagando las licencias, ¿no? Para nuestros propósitos, pues se ha construido una metodología para poder llegar a los resultados utilizando el software libre New Octave, ¿no? Que trabaja y que es muy potente con matrices, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta de que existe un software libre que respeta la libertad del usuario, que hace que el usuario pueda sentir la libertad de manejar un software sin que este software, ¿no?, esté preguntándonos nuestras preferencias o nos esté, como se dice, observando continuamente, como muchos de ustedes probablemente ya hayan escuchado, ¿no? Cuando entran a un website, muchas veces el website les pregunta, ¿usted permite que nosotros analicemos sus preferencias? Si uno dice simplemente aceptar, pues uno prácticamente está permitiendo que esa corporación instale un plugin dentro de la computadora, ¿no?, que vaya observando todas las actividades que realiza el usuario. El software libre no hace eso. El software libre te permite trabajar tranquilamente sin esa situación. En este caso, New Octave me permitió a mí realizar las pruebas iniciales, ¿no?, para realizar las simulaciones computacionales. Pero a medida que ya fue creciendo la demanda computacional, entonces fue necesario utilizar, ¿no?, programas de diferencias finitas inicialmente y después programas de elementos finitos, terminando ya con volúmenes finitos, que ya son términos más técnicos, ¿no?, que permiten resolver ecuaciones diferenciales de grandes dimensiones, donde las mallas tienen miles y miles de puntos, ¿no?, donde ya las matrices son de millones de elementos ya. Y entonces estos programas de cómputo ya están diseñados especialmente, ya son construidos ya por grupos de científicos. En este caso se ha utilizado OpenFOAM, que es del Imperial College, ¿no?, de una universidad británica, ¿no?, donde han desarrollado este software, este código que tiene millones de líneas, ¿no?, y permite resolver las ecuaciones diferenciales de grandes tamaños ya, ¿no? Pero para utilizar este software también se requiere conocimiento de programación, en particular de C y C++, ¿no? Entonces ya estamos entrando a lo que se dice la programación dura ya. Y bueno, y con ello se tuvieron varios resultados. Los resultados del proyecto de investigación los presento dentro de tres partes. La presentación de eventos locales, específicamente aquí en la universidad, ¿no?, donde hemos estado participando en los jueves culturales, mostrando lo que nosotros íbamos avanzando, ¿no? Ahí les muestro el título de una charla, ¿no?, que he tenido como ponente, la dinámica de fluidos en la industria del acero, ¿no? Luego también hemos participado, ¿no?, en lo que es en la primera semana, en la primera jornada de la Semana Nacional de la Ciencia, promovido por el CONCITEP también, ¿no? Hemos preparado el tema de tal manera de que el grupo ha podido participar, mostrando justamente, ¿no?, algunos avances, ¿no?, compartiendo con todos. Luego ya eventos internacionales han sido la participación el año 2024 en el 17 FAST Workshop en matemática aplicada en computacional. Cada año los matemáticos nos reunimos en este FAST Workshop para mostrar nuestros avances acerca de la matemática aplicada, cómo la matemática está permitiéndonos entender los fenómenos que suceden, fenómenos en la ingeniería, ¿no?, etcétera. Entonces, ahí he tenido la participación, ¿no?, el día 5 de enero del 2024, ¿no?, de tal manera que ahí pude compartir yo en ese congreso los avances que fui obteniendo y que fuimos obteniendo como grupo de investigación, ¿no?, acerca de la producción del acero, ¿no?, y las marcas de oscilación. Posteriormente también he participado en un evento promovido por la Universidad San Diego, ¿no?, de Estados Unidos, ¿no?, acerca del coloquio virtual latinoamericano en matemática aplicada y ciencia computacional también, ¿no? Posteriormente también he sido convidado y este año he participado, ¿no?,
mostrando los últimos avances del proyecto en lo que es el 18 Fast Workshop, ¿no? En calidad de expositor. Ahí también se ha podido mostrar, ¿no? Los avances recientes, ya luego de haber ya ejecutado los códigos en OpenFOAM, ¿no? Y mostrar las simulaciones también, ¿no? Para la comunidad matemática, poniendo en relieve de que esto es hecho en la Universidad Nacional de Barranca, ¿no? Dando realce a nuestra casa de estudios. Dentro de los artículos que también he conseguido publicar, figura un artículo, ¿no? En la revista Selecciones, ¿no? De tal manera que ahí he colocado pues el agradecimiento a la universidad por el financiamiento que se ha otorgado al proyecto, ¿no? Para poder ser ejecutado también, ¿no? Entonces ha sido evaluado por un grupo de referees, ¿no? Que han dado el visto bueno y ha sido publicado en la revista Selecciones. Bien, entonces eso sería todo en cuanto a mi participación, y quisiera antes de terminar solamente recalcar, ¿no? Que dentro del campo de la matemática muchas veces existe la creencia que la matemática queda en lo abstracto, pero en realidad no es así. Existe todo un mundo de la matemática aplicada, ¿no? El detalle es que toma no solamente el esfuerzo de escribir ecuaciones o resolverlas, sino el esfuerzo también de programar esas ecuaciones, ¿no? De decodificarlas, saber computación, saber matemática y saber física también. Entonces es un problema complejo, ¿no? Que muchas veces puede tardar hasta décadas resolver un problema, ¿no? Y para eso se requiere el esfuerzo de muchas personas, ¿no? Constancia, perseverancia, y solo así se pueden conseguir algunas cosas, ¿no? Entonces, mi agradecimiento, ¿no? A todos ustedes que están presentes aquí, agradecimiento a las autoridades, ¿no? Por haber apoyado el proyecto, ¿no? Y pues, como dicen, siempre buscar resolver un problema, ¿no? De tal manera de que podamos aportar un conocimiento nuevo a la sociedad, que es el fin de la universidad. Muchas gracias con todos. Muchas gracias, profesor Marcos. Preguntas, por favor, comentarios, sugerencias tal vez para futuras investigaciones. Ingenieros, sí, ahí. Por favor, Joao, ¿tienes un micrófono adicional que nos puedas? Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenos días, ¿no? Profesor Marcos. Primeramente, para felicitar su trabajo. Han sido seguramente 18 meses arduos de mucho esfuerzo. Y algo que particularmente me ha llamado bastante la atención es que hayan iniciado por la formación de personas, que hoy en día se llama la creación y formación de talento, ¿no? Eso es muy importante, y haber escuchado esa disertación en esta mañana es muy loable por el hecho de que es la generación que hoy en día va a mover mucho la necesidad que tenemos. Y yendo ya un poquito más allá, ¿en algún momento han llegado a hacer pruebas físicamente en algún laboratorio? ¿Han podido llegar si no lo han hecho, a pensar en hacerlo, de hacerlo, cómo pasamos de lo básico a la ciencia aplicada, ¿no? Ese es el punto que muchas veces nos cuesta a nosotros. No sabemos que nosotros tenemos aquí las ingenierías, por ejemplo, todas las ingenierías van a hacer uso de estos conocimientos, pero nos cuesta incluso dirigir una tesis, por ejemplo. No sé si en su experiencia usted está dirigiendo solo o las tesis. Sería muy recomendable en los futuros proyectos empezar a trabajar. Esta tarde, por ejemplo, lo invitamos también a su grupo. Vamos a tener igual la presentación de justamente físico, ¿no? Que viene de su carrera. Y él me dice, no conversamos, no hablamos en el Perú. Hay tanto por hacer, pero no
no, estamos muy divorciados. Es una pena realmente que una institución pública estemos así, ¿no? Y no avanzamos. Ojalá que eso pueda mejorar. Entonces, preguntarle un poco por esa experiencia, si en algún momento han pensado, o es un futuro proyecto quizás, llegar a aplicar esos conocimientos a algo más tangible, donde animemos a nuestros estudiantes, a nuestros investigadores a participar. Solo eso, profesor Marcos. Gracias. Ok, sí, me gustaría entonces, para responder a la pregunta del doctor Espinosa, comentar de que, de acuerdo a la realidad, ¿no? Nosotros no contamos con un laboratorio de metalurgia para poder hacer eso, y hay un detalle muy importante en nuestro país, ¿no? Que muchas veces esa conexión entre lo que es universidad e industria, ¿no? Lleva por un proceso que no es fácil, ¿no? No es fácil, digamos, llegar a esa conexión. Sin embargo, ¿no? Debido al tiempo que tenemos, ¿no? Un tiempo bastante corto, ¿no? La filosofía ha sido trabajar con lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos a nuestra disposición literatura, ¿no? Literatura que ha sido publicada por investigadores, por personas que justamente han estado en el lugar de hechos in situ, ¿no? Esas personas han dado hallazgos, ¿no? Han mostrado resultados, y esos resultados, ¿no? Nos ha servido como base para realizar el comparativo, cuán cerca estamos ya, ¿no? De la construcción de ese modelo, ¿no? Entonces, de esa manera ya hemos podido nosotros corroborar que realmente el modelo es consistente y nos está dando los resultados que nosotros esperábamos, ¿no? Y está fundamentado justamente en la literatura, ¿no? Por revistas o publicaciones internacionales hechos por otros científicos, ¿no? Como le comentaba hace un momento a todos ustedes, ¿no? Yo he estado en Suecia, ¿no? Y yo estuve ahí en el Instituto, ¿no? De Mecánica y Metalurgia, ¿no? Entonces, gracias a esa afiliación que tuve durante mi época de doctorado, yo pude ir a factorías e instalaciones donde se produce el acero, ¿no? Y los parámetros para construir el modelo, como pueden ser parámetros físicos, densidad del acero, ¿no? Que es 8.500 kilómetros por metro cuadrado, ¿no? Estos son, o sea, es decir, son magnitudes que ellos mismos han ido rescatando, y eso enriquece la literatura. Entonces, todo eso ha servido para la construcción del modelo que nosotros hemos desarrollado aquí en la universidad, ¿no? Es decir, datos reales, ¿no? Una vez obtenido esos datos reales ya disponibles, entonces se construye el modelo y se soluciona, y después se llega a un resultado que son las marcas de oscilación. Y luego se vuelve a hacer una comparativa con los hallazgos obtenidos por ingenieros de otros países acerca de las marcas de oscilación que ellos han obtenido ya en experiencia y que han medido, ¿no? Por ejemplo, aquí estaba mostrando, por ejemplo, esto, ¿no? Entonces, esa foto es de una publicación internacional, ¿no? Donde justamente muestran las marcas de oscilación, y esta tiene una forma, ¿no? Sinusoidal, ¿no? Entonces, se comparan estos dos resultados, ¿no? Y se ve una cercanía. ¿Qué significa eso? Que ya nos estamos acercando ya, ¿no? El modelo ya está dando resultados ya que se ajustan a la realidad, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, como dice, no hay peor guerra que aquella que no se hace. Entonces, con lo que nosotros tenemos disponible, tratar de trabajar, ¿no? Tratar de, como se dice, demostrar que la matemática puede ayudarnos en construir un modelo que justamente represente eso, y de esta manera se enriquece también, ¿no? Lo que es la ciencia en el Perú, ¿no? Esa sería mi respuesta. Y también quisiera agregar de que el ámbito de la matemática aplicada en la cual ha estado abocada mi persona no solamente está en este tema, sino también ya hace varios meses mostré en un jueves cultural un modelo matemático para altas presiones en lo que es la ingeniería de alimentos, ¿no? El HP, ¿no? El High Processing of Foods, ¿no? Entonces, justamente lo hice también en conversaciones, ¿no? Con la doctora Zarela, que está presente aquí, ¿no? Y que también me ayudó en lo que es algunas indicaciones bastante importantes, pero no ha terminado ahí, sino también conversé con varios ingenieros de alimentos acerca, por ejemplo, de una ley de Arrhenius que se utiliza tanto en ingeniería, ¿no? Cómo puede ser incorporada dentro de un modelo para que pueda
producir algunos resultados cuando las presiones se aplican a un determinado alimento, ¿no? A fin de conseguir la esterilización o algunas cosas que son de interés para el ingeniero alimentario. Entonces, la matemática aplicada, ¿no? Consiste, ¿no?, en construir modelos aplicados a la realidad a través de ecuaciones diferenciales. La ecuación diferencial es terreno del matemático, ¿no? El ingeniero da las directrices, cómo el fenómeno está llevándose a cabo, qué cosa está interviniendo. Entonces, como les iba comentando, es un trabajo multidisciplinario, ¿no?, donde no solamente está el matemático, ¿no?, ni no solamente está el ingeniero, sino que ambos cooperan, ¿no? Y posteriormente también viene la parte del cómputo, ¿no? Llegar a obtener resultados a la hora que se resuelven esas ecuaciones diferenciales, que por lo general son ecuaciones diferenciales que involucran la solución de muchas ecuaciones lineales, ¿no?, o ecuaciones no lineales, ¿no? Y ahí es donde entra el criterio de la persona justamente que conoce estos temas, ¿no? Y eso enriquece y nos da resultados, ¿no? Entonces, la matemática aplicada, desde mi punto de vista, es la matemática que consiste en la construcción de estos modelos relacionados en la ingeniería. Hace unos años publiqué también un trabajo acerca de la geofísica y los diapiros, ¿no? Cómo los diapiros que existen en el interior de la Tierra, cómo se desplazan, como todos sabemos, mientras más profunda, ¿no?, estamos dentro de la Tierra, hay mucho más calor, ¿no? Entonces, cómo, por ejemplo, sucede que un diapiro comience a elevarse, ¿no?, a través del interior de la Tierra. La matemática nos puede ayudar a construir un modelo, pero también tiene que estar geólogos presentes que nos indiquen, apoyarnos en investigaciones internacionales, ¿no?, ver también el problema físico, analizar qué físicas existen ahí, ¿no? Y finalmente ya viene el poder de cómputo que nos permite obtener los resultados. Entonces, eso viene a ser la matemática aplicada ya, ¿no? Bien, eso es lo que yo quería responder. Muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor Marcos. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Comentarios? ¿Sugerencias tal vez? Ok, muchas gracias. Palmas para el doctor. Muchas gracias, en verdad. Voy a invitar a la doctora Noemí, por favor, para que haga el cierre del evento. Bien, hemos llegado a la parte final y hemos escuchado al equipo de investigación, ¿no?, disertar las diferentes etapas que han realizado durante todo este 18 meses, ¿no? Y como decía Víctor Hugo, pues al finalizar a veces llegan muchas preguntas que a Marco lo hemos escuchado responder. Si bien es cierto, su investigación es básica, existen aplicaciones de acuerdo a lo que ha manifestado en el área de ingeniería civil, en el área de ingeniería de industrias alimentarias, que los ha comentado también. Es muy grande el reto que tienen nuestros grupos de investigación. Cada grupo de investigación no solamente pues desarrolla proyectos de investigación. Como ven, es necesario también que los grupos de investigación empiecen a transmitir, ¿no? Si bien a través de la unidad de fomento, cada semestre se realizan los jueves científicos, los miembros de estos proyectos de investigación muestran sus avances, en algunos casos ya algunos resultados, y es necesario que los grupos también transmitan estos resultados a sus semilleros y amplíen a la comunidad universitaria. Hace un mes, el mes anterior, el magíster Renzo realizó un taller a través de su grupo de investigación. Como ven ustedes, tenemos nuevos reglamentos y es necesario que nuestros conocimientos sean transmitidos, ¿no?, a nuestros estudiantes, tesistas, a nuestros colaboradores. He visto varios colaboradores presentes exponiendo etapas, ¿no?, de su proyecto de investigación.
y también como al doctor Marcos se le está dando algunas indicaciones a los docentes que están presentes de los diversos grupos de investigación, pues hacer lo mismo, ¿no? Eso nos va a llevar a ampliar nuestras líneas de investigación, a colaborar nuestros matemáticos, nuestros físicos con las demás escuelas, generalmente en este caso ingeniería, ¿no? Ampliar a que puedan participar en carreras de ingeniería civil, agrónoma, sistemas mismos, industrias alimentarias, como coasesores. Hay que ir aperturando la participación de nuestros colegas, ¿no?, como coasesores en las diversas tesis. Y esto es nuestra política que estamos implementando para que puedan compartir también sus conocimientos. Además, indicaban la aplicación. Es muy importante pasar de la básica a la aplicación. Es un reto para nuestros investigadores, pero debemos continuar de la básica, ¿no?, a la aplicación. Es multidisciplinario y bueno, pues el reto está dado, doctor Marcos Zambrano. También le comprometemos a seguir compartiendo sus programas, su software que está desarrollando, que pueda realizar algunos talleres, cursos, ¿no?, y ampliar a que más estudiantes puedan conocer y puedan aplicarlo en su tesis. Y eso lleva a que existiera, pues, ¿no?, una necesidad de que puedan ya ir ingresando como coasesores de los de ciencias básicas. Agradecemos a todo el público presente en este auditorio. Muchas gracias por su participación en este cierre del proyecto y también invitarles para la tarde a otro evento del grupo de investigación. El doctor Luis tiene un grupo de investigación que hace poco ha sido reconocido y en la tarde va a realizar un evento también, ¿no?, un taller, y se les invita a hacer público a sus compañeros, a sus estudiantes y los que no estén presentes a través de nuestra plataforma de Facebook. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Noemí. Muy amable. Entonces queda por finiquitado, finalizado el evento. Muchas gracias a todos por su participación y obviamente la foto del recuerdo, ¿no? Después los bocaditos, por supuesto. ¿Pueden pasar, por favor, a la parte superior para la foto del recuerdo, por favor? Les agradezco mucho. A la doctora Eulalia, por favor, que está atenta al evento, por favor, pase delante, por favor. Por favor, doctora Zarela, también, todo, por favor, adelante a tomarnos la foto respectiva, ¿no? Todos, por favor, profesora Nélida, le esperamos. Angelita, por favor. Supongo. Queridos estudiantes, por favor, también, adelante. Vamos, por favor. Vamos, vamos. Muy bien. Marjorie, por favor.